Hola a todos, encantada de estar en Colombia, aunque virtualmente. Agradezco muchísimo la invitación de la amiga Paula Trujillo de Condiciones Creativas. La programación de hecho está fantástica. Me voy a deslumbrar con muchas de las charlas de los amigos ya conocidos y nuevos amigos. Y bueno, les traigo aquí algunas provocaciones de mi país, de Brasil. Armé una presentación que más que nada trae para ustedes dos experiencias que son muy complementarias, me parecen muy contrastantes también, y algunas ideas finales para que podamos después tener en cuenta y creo que encontraremos muchas convergencias entre nuestras propuestas. Bueno, avanzo. Para los que no me conocen, yo manejo una empresa que se llama, en traducción libre, Mina de Soluciones, y a partir de esa mirada, de una empresa que trabaja desde hace casi 20 años con economía creativa y desarrollo territorial, que les traigo estas informaciones, agradeciendo de antemano a los compañeros de una de ellas, de Puerto Digital, por muchas de las pantallas que van a ver acá. Entonces, es una mirada, digamos, de una empresa que trabaja bastante con el sector privado, con políticas públicas y con instituciones como varias de las agencias de ONU, el PIB y así por adelante. Así que es bastante holística, yo diría, como mirada. Bueno, el primer caso que les quería mencionar viene de Recife, ven en el mapa donde está, una población de 1,6 millones de personas, responsable por alrededor del 3% del PIB de Brasil, una de las ciudades más antiguas del país, y con mucha onda cultural, histórica, con marcos importantísimos para la trayectoria de Brasil en los últimos casi 500 años. Recife siempre fue un marco de ciudadanía, de pelea, de hacerse presente, y parte de ahí, como ven, un paisaje deslumbrante, parte de ahí una experiencia que me encanta, que es el Porto Digital, y cómo se nombran ellos, una experiencia de emprendedurismo cívico, innovación y transformación urbana. Y eso, de hecho, es esa convergencia de factores, de hecho, es una de las cosas que más me encantan en esta experiencia, más allá del éxito que puedan tener como distrito creativo. Para que tengan una idea, voy a pasar rápidamente por muchas de las pantallas para que tengan más que nada una idea de conjunto. Sobre todo en los años 90, pasaron por una crisis muy fuerte de decadencia de la ciudad, con un éxodo de los talentos para ciudades como São Paulo, que es la mía, Río de Janeiro y varios países del extranjero. Hay universidades bastante fuertes allá, centros de innovación, centros académicos, pero el mercado no apetecía a la gente que se quedara en la ciudad. De modo que los sueños siempre estaban afuera. Y con un mindset más convencional de las lideranzas en la ciudad, sumando a la baja disponibilidad de espacio urbano, en lo que eran las áreas más concurridas de la ciudad, hacia un cuadro que no era lo más favorable para que la gente se quedara, sobre todo los talentos se quedaran en la ciudad. Y no solo los talentos ya desarrollados, sino los aspirantes a talentos, ¿no? La gente que quería creer que era posible cambiar. Bueno, a pesar de eso, un montón de cosas positivas traídas de la ciudad, más allá de ese mini contexto histórico pronunciado de Recife, una excelencia universitaria, especialmente en tecnologías de información, una capacidad empresarial y de emprendedurismo de micro, muy vuelta a lo que serían los servicios modernos, y una conjuntura feliz, favorable, rara, de políticas públicas dedicadas a servicios intensivos en TIC. Entonces, a partir de ahí, el desafío fue lo de crear un centro global de innovación que fuera como un epicentro, de hecho, de toda una región de la ciudad, Recife Antiguo, que era justo la parte más antigua de la ciudad, el centro, que como muchos de nuestros centros es paradójicamente una de las partes más abandonadas de la ciudad, a pesar de la infraestructura de servicios y logística que tiene. Y el desafío entonces era de poner este epicentro en una región periférica, que no es el centro más desarrollado económicamente de Brasil, de un país periférico como es el caso de Brasil. Entonces, este clúster global de
de desarrollo muy pautado por software y servicios de tecnología de información, tenía también como meta, como ambición, de recualificar el centro y el tejido socioeconómico que estaba en esa área de la ciudad de Recife. Y a partir de eso, entonces, tomaron la innovación del emprendedorismo como base, como ejes de ese desarrollo, haciendo siempre basados en la Triple Helix, el gobierno, la universidad y el mercado juntos para generar una nueva dinámica que fuera, de hecho, más innovadora, con una gobernanza que pudiese sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces, para que tengan solo una visión, no voy a recorrer acá todos los datos, pero a partir de la unión justo de la capacidad de investigación de la universidad, del mercado, de todo ese capital humano calificado que ya se había ido y otros que estaban por irse, quizás creando nuevas oportunidades para que pudieran volver a Recife, un mercado que estaba creciente en los sectores justo que eran la base para el clúster creativo de Recife a partir del Porto Digital, y una alianza muy íntima con lo que serían políticas públicas dedicadas a estos sectores. Entonces, a partir de esa convergencia, se pudo desarrollar un programa. Voy a hablar un ratito más también de esta cuestión de espacio disponible, que es súper importante. Se pudo desarrollar un programa que, como ven, a partir de 2000 hasta el último número que tengo antes de la pandemia del 18, se constituyó como 304 empresas, la mitad de ellas micro, pero también de distintas tallas, sobre todo las pequeñas, y con el gran reto, como siempre, de mantener la posibilidad y la viabilidad para que las empresas que son más escalables se queden en la ciudad. Para que vean, el 81% de las empresas son de tecnologías de información y comunicación y casi el 20% de empresas de economía creativa. Aquí comprendidas como esa fusión entre lo que serían empresas vueltas a tecnología y vueltas a cultura. Una cosa que me encanta en este caso es el impacto urbano, y fueron muy inteligentes, muy smart, en lo que sería articular el programa de acción de Porto Digital, la lógica misma del cluster, con una idea de adquisición inmobiliaria, primero para no haber la usual gentrificación, para que no hubiese una explotación inmobiliaria que finalmente pudiese perjudicar lo que sería el cluster digital a partir de su éxito, y también para poder tener una complementación financiera que no fuera de dependencia del gobierno. De modo que el Porto Digital nació comprando muchos de lo que serían los inmuebles disponibles, vacíos, abandonados, con necesidad de restauro en la región, en la parte más antigua de la ciudad, justo, muy patrimonial. Y este lote de lo que serían sus inmuebles sirvió mucho como buffering también para que pudiesen, por un lado, manejar lo que sería la búsqueda por espacio, y también como cuestión financiera, para que pudiesen ellos controlar lo que serían los costos de trabajo y de vida en la región. Entonces, para que tengan una idea, 84.000 metros cuadrados de edificios históricos restaurados, es de verdad una región muy preciosa, y una revitalización en general urbana de la región de Recife Antigo. Acá solo algunos de los varios reconocimientos, los premios que fueron galardonados al Porto Digital, muchos de ellos extranjeros, bueno, ya conocen la Asociación Internacional de Parques de Ciencia y Áreas de Innovación, A.T. Kearney, McKinsey y así por adelante. Para que comprendan un poquito más cómo se organiza el Porto Digital, el Consejo está constituido siempre con base en el Triple Helix, en gobierno, universidad y empresas, en paridad. La presidencia viene ocupada, distribuida después en 3 directorías, una de ellas dedicada a lo que sería la ciudad, otra a administración y finanzas, entonces la gestión misma del Porto Digital, y una a la emprendedorismo, innovación y negocios. En términos jurídicos, Porto Digital
tiene el cuadro que en Brasil llamamos de organización social, que fue, bueno, adaptado de su modelo inicial de Inglaterra, que es una institución privada sin ámbitos de lucro, credenciada por el gobierno, en este caso el gobierno, para implementar políticas públicas que no sean exclusivas del gobierno. Tenemos mucho ese sistema para lo que sería cultura, para salud y para otros sectores también. El equipo, muy feliz, como pueden ver siempre, y muy potente, como fuentes alternativas de ingreso justo para disminuir la dependencia del gobierno. Yo les mencionaba el tema de inmuebles, servicios y otros. Les traigo una complementación que no está en la pantalla. Durante muchos años, Porto Digital fue el más importante recaudador de financiación a partir de los fondos de innovación y tecnología de Brasil, del gobierno federal, justo por lo que proponía y lo que tenía como resultados. Entonces, a pesar de eso, no era dependiente, no era como de becas y así por adelante, era justo de cómo poder recibir budgets del gobierno federal a partir de un programa muy claro y muy de propósito que contemplaba tecnología, economía creativa y desarrollo urbano. Entonces, bueno, finalmente se comprende, después de estos 22 años, que Porto Digital se convirtió en un nuevo centro de gravedad, epicentro para startups y para emprendedores, no solo de base tecnológica, sino también, como yo les decía, de modo más general en economía creativa, con una red global de inversores. Tiene un montón de líneas de acción, aquí solo les traigo algunas, un corporate coworking, incubadoras, aceleradoras, makerspace. Ese Mind the Beast es interesante también porque es para lo que se llaman de emprendedores con ideas desestructuradas en fase inicial, justo para que tengan un poco más de soporte, de apoyo, para que puedan desarrollar su idea a partir de 10 semanas de inversión con la práctica emprendedora, con la gente que ya lo hace. Soft landing. Y una cosa muy interesante es que a algunas centenas de kilómetros de Recife, justo en el interior del estado de Pernambuco, está una ciudad que se llama Caruaru. Caruaru durante, bueno, siempre fue conocida como un encuentro de carreteras, o sea, desde tiempos coloniales, era donde la gente se encontraba así en grandes ferias de comercio, de ropas, de todo lo que se puede imaginar. Entonces, Porto Digital hizo como un spin-off, que es el almacén de creatividad, el almacén de la creatividad, a partir justo de estas vocaciones que eran propias de Caruaru. Una de ellas, por ejemplo, es invertir en valor añadido al sector de la moda y del textil, ya que siempre fue reconocida, y gente de varios estados iba y sigue yendo hasta allá para comercializar moda. ¿Por qué no también añadir valor a la moda, a la cadena, a partir de eso, de modo que este brain drain no se dé ni de Recife a São Paulo al extranjero, ni tampoco de Caruaru y otras ciudades del interior de Pernambuco hacia Recife. Y esa cuestión de equilibrio de lo que serían las dinámicas económicas en los territorios me parece profundamente fundamental. Me parece una cosa que tenemos cada vez más que discutir, ¿no? Para no tener en escala reducida en nuestros países o en nuestros estados esa potencia que sea siempre muy poco aprovechada y tengamos siempre ese flujo de migración de las ciudades pequeñas hacia las medianas hacia las grandes y así por adelante. Y justo en esa onda, yo soy enamorada de las pequeñas ciudades y de la potencia que ellas representan, sobre todo cuando trabajadas en manera conjunta, cuando las contemplamos como un territorio. Y de hecho, muchos de los trabajos que más me fascinan, de los que venimos haciendo en los últimos años, tienen que ver con planes que trabajan los territorios, planes regionales, y no intermunicipales, sino que parten de las complementariedades de los territorios como se dan. De modo que como una licencia poética, quizás pudiéramos trabajar también la lógica de los distritos creativos como esos territorios en los que las ciudades chicas pueden complementarse de modo interdependiente a partir de sus vocaciones y potencialidades. Es
en lo que estamos trabajando en los últimos años y quiero trabajar por toda la vida. Y para hablar de ciudades chicas, quería llevarles ahora al sudeste de Brasil, a una ciudad, para los que conocen Brasil, al sur del estado de Minas Gerais, casi en la frontera con São Paulo, como tiene el mapa, de una población de 43.000 habitantes. Santa Rita do Sapucaí tiene una historia muy especial, porque una señora, la señora Moreira, en los años 50, que era gran propietaria de tierras, unas tierras que tenían aroma de café, era un polo productor de café, estaba casada con un embajador y con él había visitado varios países. Y cuando pasó por Japón, entre otros, pero sobre todo Japón, vislumbró que la cuestión de la electrónica sería el futuro del desarrollo. Y a partir de eso, entonces, volvió a su pequeñísima ciudad, que si hoy tiene 3.000 personas, pueden imaginarse en los años 50, 60, y ahí, a partir de alianzas que estableció con el gobierno federal, creó en Santa Rita do Sapucaí la primera escuela técnica de electrónica de Latinoamérica. Entonces, imagínense este paisaje de los años 2020 y 2022, como era en los años 50 con una escuela técnica de electrónica. A partir de eso, bueno, se implementaron varias otras cosas en cadena y se creó la ciudad entera, es un clúster de tecnología. Viene conocido como el Valle del Silicio de la electrónica en Brasil. Hoy por hoy, en esta pequeña ciudad hay 153 establecimientos de base tecnológica entre grandes empresas, filiales de grandes empresas, la urna electrónica, por ejemplo, que está allá, 31 empresas incubadoras, una presencia académica muy fuerte, 3 aceleradoras, una facturación media anual de 74 millones de dólares, y ese sector como conjunto genera 14.700 puestos de trabajo para una ciudad de 43.000, pueden imaginarse la potencia que es. Pero a partir justo del éxito del sector electrónico y de su transformación después a Internet de las Cosas y la cuarta revolución industrial, se quedó muy clara, sobre todo para este señor que está en la línea primera, que es el alcalde de la ciudad, un profesor digno del nombre, del título. Él se ponía siempre a pensar que es imposible que la gente sea feliz cuando solo tiene éxito profesional, está en una ciudad simpática, tranquila, con mucho verde, etcétera, pero que puede tener más oxígeno de cultura de lo que ahora se hace ver. Entonces, él organizó, junto con 2, 3, 4 emprendedores de allá, y hoy es un movimiento que tiene vida propia, este es Santa Rita do Sapucaí, Cidade Criativa, Cidade Feliz. Y a partir de eso, muy basado en lo que sería el voluntariado de la gente, todos son voluntarios, pasaron a inventar y organizar una serie de actividades que hoy por hoy toman todo el año. Hace un mes, mes y medio, por ejemplo, yo fui a dar una charla a un Hack the Town que ellos tienen, con una programación paralela de como 8 escenarios simultáneos a lo largo de una semana entera, con los temas más impensables que se puede imaginar, de salud mental, la transformación urbana, cómo puedo manejar mi propia carrera, no sé qué quiero hacer, cómo puedo descubrir, bueno, de todo. Y es una efervescencia de gente, de diversidad de pensamiento y todo eso impresionante. Y a lo largo del año, ellos mismos desarrollan, los habitantes de Santa Rita desarrollan exhibiciones fotográficas de telas, de lo que pueda imaginar, de esculturas, presentaciones musicales, todos como voluntarios, cada uno con sus talentos, en las plazas, delante de las escuelas, por la calle, delante de la iglesia, bueno, un montón de cosas como es impresionante. Y todo eso, yo estoy segura, desafortunadamente no hay modos tangibles de saberlo, pero a partir de los testimoniales de las personas, de lo que sería el éxito también en términos de calidad de vida y todos sus indicadores, de no violencia, de tranquilidad, de paz de espíritu, de, bueno, salud mental, salud emocional, etcétera, etcétera. Este binomio entre tecnología y cultura en la pequeña ciudad es muy provechoso. Entonces, bueno, solo partir de deportes, yoga,
uno que sabe hacer algo presenta su actividad para los demás, es algo muy de una economía colaborativa en el sentido justo del término, ¿no? No que uno gane y los otros colaboren. De verdad es un intercambio muy interesante, como pueden ver por acá. Y solo entonces para finalizar de Santa Rita quería traerles algunas escenas de la ciudad para que no tengan solo de intentar de imaginar a partir de lo que yo digo y puedan ver a partir de lo que el video muestra. Y eso me gusta mucho porque, como ven, a partir del video, no es que hayan perdido lo que sería su identidad, su historia, su patrimonio, su herencia, ¿no? Invierten mucho en lo que sería las tradiciones, como vieron, gastronómicas, religiosas, del café, pero ahora con mucho valor añadido también, con indicaciones geográficas y así por adelante. La electrónica se sumó a todo eso y esa calidad de vida del deporte, de la cultura, del oxígeno, de la gente que necesita diversidad de pensamiento y así por adelante. De modo que, para cerrar, yo solo quería dejar como 5 ejes que me parecen fundamentales cuando hablamos de distritos creativos, clústeres creativos, sea en una ciudad grande, como es el caso de Recife, sea en una pequeña ciudad que ya todo se convierte en un clúster, como es el caso de Santa Rita do Sapucaí. El primero es que los talentos creativos, de hecho, requieren ambientes con diversidad de pensamiento. Parece una cosa muy obvia, pero es el tipo de obviedad que hay que enfatizar, porque lo decimos siempre ni siempre lo hacemos, ¿no? Sobre todo en un mundo que se pone cada vez más polarizado. Entonces me parece que esa búsqueda constante e intensa de hacer no tolerancia, sino valorización de lo que sería la diversidad de pensamiento es fundamental. El proceso de transformación se sostiene con gobernanza compartida. Ahí vimos el caso de la triple hélice del puerto digital, y yo sumaría, como es el caso allá, pero sobre todo se nota en Santa Rita do Sapucaí, de cómo la sociedad se involucra. Aunque yo no trabaje con electrónica, aunque yo no tenga nada que ver con lo que está siendo discutido en los grandes seminarios, en las empresas de punta, yo soy parte de la ciudad y yo defiendo lo que es eso, ¿no? La ciudad es mía, no es una ciudad tomada por un grupo que llega y se adona de la ciudad. Ese triángulo amoroso entre cultura, tecnología y soluciones para los retos urbanos es absolutamente irresistible. Yo lo adoro porque
de verdad, cuando empezamos a trabajar en la convergencia entre cultura y tecnología, teniendo en cuenta lo que serían los retos más importantes de la ciudad, en términos de equilibrio, de recualificación, de posibilidad de acceso, de lo que sea, es impresionante lo que ganamos, ¿no? Cuando involucramos los retos de la ciudad, los éxitos, los retos tecnológicos y culturales, en términos de distribución de contenidos, en términos de participación de la gente, en términos de inclusión productiva, de lo que se puede imaginar. Entonces, algo que, por lo menos en nuestros proyectos, siempre intentamos también de tener en cuenta, cómo la economía y la ciudad trabajan juntas, sin un clúster creativo, sin una ciudad que lo contiene. Creatividad necesita educación para convertirse en innovación. Todos nosotros siempre tenemos las excepciones que confirman las reglas de que hay que invertir cada vez más en una educación que sea promotora de nuevas miradas, ¿no? Y claro está que todos somos creativos y todos podemos ser más creativos. Creo que el rol de la educación es más que nada impulsar esa luz que tenemos dentro y que muchas veces uno no cree el mismo de lo que es. Y una cosa que también parece una obviedad, pero lo vemos, creo que todos conocemos historias de iniciativas muy interesantes que tienen un propósito en su inicio, pero que no lo toman como brújula. Y a partir de eso, cuando cambia la gestión, cuando cambia el gobierno, cuando cambia cualquier cosa, uno se pierde, ¿no? Pierde su norte. Entonces, yo creo que tenemos siempre de tener muy en cuenta que el propósito de la iniciativa que tengamos como distrito, como cluster, como se, bueno, conceptualmente se defina, es el blindaje a lo largo del tiempo. Y eso es una cosa que me parece cada vez más importante. Bueno, a los amigos y compañeros de Colombia, a los demás extranjeros que tienen el gusto de, por lo menos digitalmente, estar con ustedes. Voy a seguir con mucha atención las conferencias y espero que podamos estar en contacto. Muchas gracias.